Buen día con todos. El grupo número 7 les va a presentar el trabajo titulado Análisis del comportamiento del cobre y sus aleaciones en sistemas de refrigeración y transferencia de calor. A continuación tenemos los integrantes del grupo y el índice de este trabajo. Para comenzar, es importante recordar que el cobre es uno de los metales más valiosos en la industria. ¿Por qué? Porque posee propiedades físicas y químicas sobresalientes, tiene una excelente conductividad térmica y eléctrica, es resistente a la corrosión y además es muy maleable. Gracias a estas características, el cobre se convierte en un material ideal para fabricar componentes que trabajan directamente en procesos de refrigeración y en transferencia de calor, donde la eficiencia y la durabilidad son fundamentales. Ahora, cuando hablamos de aleaciones de cobre, como el latón, que es cobre con zinc, o el bronce, que es cobre con estaño, estamos hablando de materiales que mantienen la buena conductividad del cobre, pero que también presentan mejoras en su resistencia mecánica y en su estabilidad térmica. Esto los hace muy utilizados en aplicaciones industriales exigentes, donde los materiales están expuestos a variaciones de temperatura, presión y agentes corrosivos. Analizar el comportamiento del cobre y sus aleaciones es esencial porque nos permite comprender cómo se realiza la transferencia de calor, qué tan eficiente es el intercambio térmico y cómo influyen factores ambientales o de diseño en su desempeño. Además, comparar el cobre con otros materiales utilizados en sistemas de refrigeración nos ayuda a determinar cuál es la mejor opción según cada tipo de aplicación. Por ello, el propósito de este trabajo es estudiar las propiedades térmicas y mecánicas del cobre y de sus principales aleaciones, así como su comportamiento bajo diferentes condiciones de operación dentro de sistemas de refrigeración y transferencia de calor. Con esto buscamos resaltar la importancia de estos materiales en la ingeniería térmica y su papel clave en la eficiencia energética de los sistemas modernos. Y para continuar con esta exposición, hay ciertos puntos clave los cuales debemos conocer muy a detalle para poder comprender en su totalidad esta exposición. En este caso, vamos a hablar un poco del cobre y sus aleaciones. Como sabemos, el cobre es uno de los metales más usados en la industria térmica y de refrigeración debido a su elevada conductividad térmica, su maleabilidad y su resistencia a la corrosión, que es muy importante. Desde mediados del siglo XX, su empleo a los condensadores, evaporadores e intercambiadores de calor ha permitido que se aumente la eficiencia energética en los sistemas de refrigeración y climatización. De hecho, con este desarrollo que ha habido de los refrigerantes fluorados y ecológicos, la compatibilidad química del cobre se convirtió en un factor determinante para mantener la estabilidad de los sistemas térmicos. También en los últimos años, en las últimas décadas, los estudios se han centrado en la modificación del cobre para las aleaciones y los nanocompuestos, esto para poder mejorar su durabilidad frente a los ambientes corrosivos, los cuales su resistencia térmica hace que haya habido en ciclos térmicos, en lo cual también se evidencia en aleaciones como el cobre y el níquel, el cobre y el aluminio, y el cobre y la plata incluso, los cuales presentan un mejor balance entre la transferencia de calor que pueda haber y la resistencia estructural, lo cual lo posiciona como materiales de elección en plantas de refrigeración industrial y sistemas de alta exigencia. Y hablando en cuanto a la transferencia de calor, como sabemos, es el proceso mediante el cual la energía térmica se mueve de una región a otra, siempre y cuando ésta sea de menor a mayor temperatura. Pero aplicando un poco en el contexto de las situaciones o los sistemas de refrigeración, el cual es el cual nos interesa, esta transferencia ocurre principalmente de conducción y convección. La conducción en metales, como ya hemos hablado del cobre, se describe por la ley de Fourier, la cual establece que el flujo de calor, el cual está empleado en una fórmula matemática con la letra Q, es proporcional a la gradiente de la temperatura y a la conductividad térmica del material. Como sabemos, en el cobre puro, esta propiedad se mantiene cercana a los 390 voltios por metro por Kelvin, esto evidentemente superando ampliamente a otros metales en la industria como el aluminio, el acero inoxidable, los cuales son mucho menor evidentemente al cobre puro. En cuanto a los intercambiadores de calor, el coeficiente global de la transferencia de calor, el cual lo vamos a conocer como con la letra U, combina las resistencias de la conducción a través de la pared metálica y las resistencias a través de la convección
del fluido interno y externo. Es por esto que los materiales como el cobre reducen el gradiente térmico, mejorando la eficiencia del ciclo de refrigeración y disminuyendo el consumo energético. Ahora vamos a hablar un poco sobre las propiedades físico-químicas en el cobre y sus diferentes aleaciones. Como ya hemos mencionado anteriormente, el cobre se caracteriza por su estructura cristalina cúbica que se centra en caras, lo cual favorece altamente la movilidad electrónica y también, por lo tanto, una excelente conductividad térmica y eléctrica. Sus aleaciones más comunes, como ya hemos dicho, es el latón, el zinc y el cobre, y el estaño también, los cuales presentan una menor conductividad para una mayor resistencia mecánica a la corrosión, lo cual es lo que nos importa principalmente. En cuanto a los ambientes marinos, donde evidentemente hay alta humedad, se prefiere el cuproníquel, el cual evidentemente, como el nombre lo indica, es una aleación entre el cobre y el níquel, principalmente hasta un 70% de cobre y un 30% de níquel, el cual mantiene una buena conductividad térmica y evita la formación de incrustaciones o picaduras por iones de cloruro. Estos materiales pueden ser tratados térmicamente para poder optimizar su microestructura, reduciendo defectos cristalinos y mejorando su resistencia a la fatiga térmica. Y pasando al siguiente punto, el cual es la corrosión y la degradación en los sistemas de refrigeración, nos dice que la corrosión del cobre en sistemas de refrigeración está altamente influenciada por el tipo de refrigerante, la presencia de agua y el pH del medio y la temperatura de la operación, evidentemente. En sistemas cerrados, los principales mecanismos son la corrosión por picadura, el cual se conoce como pitting, la corrosión galvánica y la oxidación superficial. Estas formas de deterioro reducen el espesor de las paredes del tubo y disminuyen la conductividad térmica efectiva. El uso de aditivos, inhibidores o recubrimientos protectores, como ya sea óxidos pasivos o capas de níquel electrolito, se ha implementado para prolongar la vida útil de los componentes, así como se recomienda controlar la pureza del refrigerante y el nivel de humedad para poder evitar las reacciones químicas que generan estos ácidos o compuestos corrosivos en el interior del sistema. Ahora continuaremos con la metodología. Eh, Abarcando el primer punto, el tipo y el diseño de investigación de este trabajo fue descriptivo comparativo, con un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental. Esto significa que no se manipularon variables, sino que se trabajó únicamente con información ya existente. La investigación se basó en un análisis documental, revisando literatura científica, artículos, tesis y reportes técnicos sobre las propiedades del cobre y sus aleaciones. Abarcando el punto número 2, variables y operacionalización. Dado que no hubo manipulación experimental, se plantearon categorías de análisis extraídas de las fuentes consultadas. La operacionalización consistió en recopilar y organizar los datos numéricos y cualitativos reportados en los estudios revisados. Las principales variables analizadas fueron la conductividad térmica, el coeficiente de transferencia de calor, la resistencia a la corrosión, densidad, costo y eficiencia energética. Abarcando el punto número 3, la población, la muestra y el muestreo, la población estuvo conformada por toda la literatura científica estudiada, que estudia el comportamiento del cobre y sus relaciones en sistemas de refrigeración o transferencia de calor. La muestra fue un conjunto de seleccionado de estos documentos, obteniendo resultados, bueno, mediante las búsquedas en bases de datos académicos. Se aplicó un muestreo no probabilístico intencional, utilizando criterios como validez y confiabilidad, la pertinencia temática, el criterio temporal y la disponibilidad de datos temporales, experimentales o comparativos sobre las variables analizadas. Vamos a continuar con la exposición. En esta parte de la metodología encontramos lo que son las técnicas e instrumentos de recolección de datos que hemos utilizado para realizar este trabajo. En este caso aplicamos lo que es la técnica de análisis documental utilizado
utilizando fuentes secundarias como artículos, tesis, normas que tienen una validez y confiabilidad, garantizando el uso de fuentes revisadas por pares y con respaldo institucional, asegurando así su objetividad y precisión. También encontramos lo que es el procedimiento de recolección de datos. El procedimiento fue documental y comparativo. Se recopilaron datos de estudios que se utilizó para la parte de resultados entre los años 2015 y 2025, considerando las propiedades como conductividad térmica, resistencia a la corrosión, densidad y eficiencia energética. También encontramos lo que es el método de análisis de datos. En este caso, los datos fueron clasificados y comparados para identificar las diferencias de comportamiento entre el cobre y sus aleaciones. El análisis permitió relacionar lo que son las propiedades físicas con el desempeño térmico, destacando lo que sería la eficiencia y la durabilidad de cada material. También tenemos lo que son los aspectos éticos. Bueno, esta investigación se desarrolló bajo principios de ética científica, utilizando las fuentes autorizadas y citándolas según las normas APA séptima edición. Al ser un estudio mental, no experimental, no implicó riesgos y mantuvo transparencia y objetividad en todo el proceso. Vamos a seguir en la parte de resultados. En esta parte del trabajo, vamos a presentar lo que son los resultados obtenidos del análisis comparativo entre el cobre y sus principales aleaciones aplicadas en sistemas de refrigeración y transferencia de calor. El estudio se basó en investigaciones recientes sobre las aleaciones del cobre con el níquel, con el fósforo, con cobalto, con silicio, y también sobre bronces y latones. Tenemos así el cobre puro, ya que fue considerado como el material de referencia debido a lo que sería su elevada capacidad de conducción térmica y eléctrica. Su conductividad térmica es de 395 vatios por metro Kelvin, lo que indica que puede transferir una gran cantidad de calor a través de su estructura metálica con muy baja resistencia térmica, lo que así lo convierte en un excelente material para intercambiadores de calor y sistemas de refrigeración. Asimismo, presenta lo que sería una conductividad eléctrica de 100% IACS, lo que significa que es el estándar internacional. Esta sigla significa que es el estándar internacional frente al cual lo comparan con todos los demás metales conductores. Y en este caso el cobre puro tiene el 100%. No obstante, pese a estas ventajas, el cobre puro presenta limitaciones importantes en ambientes agresivos. Su estructura metálica es susceptible a la corrosión galvánica y a la oxidación, especialmente en contacto con la humedad, gases amoniacales y vapores de ácidos orgánicos, como el ácido fórmico. Este tipo de degradación provoca lo que son fisuración intergranular, pérdida de masa, disminución progresiva de su capacidad de conducción térmica, y por estas razones la industria ha ido desarrollando nuevas aleaciones basadas en cobre, como sus aleaciones con níquel, potasio, fósforo, silicio, cuyo objetivo es mantener la alta conductividad del cobre para aumentar su resistencia mecánica, estabilidad térmica y comportamiento frente a la corrosión. Aquí tenemos la primera aleación evaluada cobre, níquel, fósforo. Los ensayos mostraron que su resistencia a la tracción varía entre 288
y 332 megapascales, con una conductividad eléctrica del 25 al 28% IACS. Aunque su conductividad es menor, su resistencia a la corrosión mejoró notablemente. En pruebas de días con vapor de ácido fórmico no presentó perforaciones, mientras que el cobre puro sí. Además, en estadios de corrosión bajo tensión, el material enfriado en agua resistió hasta 290 horas, frente a solo 17 horas del cobre convencional. Se podría decir que esta aleación cobre-níquel-fósforo multiplica por 10 su resistencia al agrietamiento y es ideal para tuberías y sistemas expuestos a condensados agresivos. La segunda aleación analizada fue cobre-níquel-cobalto-silicio. Mostró el mejor equilibrio general entre resistencia y conductividad, con un tratamiento térmico de envejecimiento entre 400 a 400 grados Celsius. Alcanzó resistencias a la tracción de hasta 1080 megapascales y conductividades entre 30 a 45% IACS. A nivel microestructural, presenta precipitados nanométricos que refuerza la estructura y le otorgan estabilidad térmica hasta los 500 grados Celsius. Por estas características, podemos decir que esta aleación cobre, níquel, cobalto, silicio es ideal para intercambiadores de calor compactos y sistemas electrónicos donde el cobre puro se deforma con facilidad. Además, también tenemos lo que son las aleaciones tradicionales. En estos encontramos lo que son los bronces y los latones. Y en el caso de los bronces, tienen una buena resistencia mecánica entre 500 a 700 megapascales, pero su conductividad es baja. Solo va del 15 al 20% IACS, mientras que los latones alcanzan conductividades moderadas de 25 a 35%. Sin embargo, su resistencia varía entre los 300 y 450 megapascales, con buena resistencia al agua salina, pero su desempeño térmico no se acerca al cobre ni a las aleaciones de níquel. Por ello es que se recomiendan solo para piezas estructurales o válvulas, no para transferencia activa de calor. Aquí tenemos lo que es el cuadro general luego de haber analizado y comparado los resultados de diferentes artículos y tesis que hemos tenido en cuenta para esta investigación, que se trata sobre las aleaciones del cobre puro. Entonces, bueno, tenemos aquí los resultados generales, el tratamiento y el proceso por el cual lo han ido pasando, y también teniendo en cuenta lo que es la resistencia, conductividad, estabilidad térmica, resistencia a la corrosión y las observaciones importantes. Podemos decir que las aleaciones cobre, níquel, fósforo y cobre, níquel, cobalto, silicio presentan una nueva generación de materiales para refrigeración con mayor desempeño mecánico, resistencia química y eficiencia térmica. Su uso contribuye a sistemas más duraderos gracias a estas aleaciones con estos nuevos elementos, ya que mencionamos, van a ser sistemas más duraderos, sostenibles y eficientes energéticamente en la industria moderna. Ahora vamos a abarcar el punto de discusión en la cual vamos a refutar o comparar nuestros resultados con diferentes textos o libros que hemos encontrado. Como sabemos, nuestro presente documento lo que busca es analizar lo que es el comportamiento del cobre y sus principales aleaciones en los sistemas de refrigeración y también lo que es la transferencia de calor. Por lo cual, nosotros hemos dividido, como se entiende las diapositivas, por puntos. Como primer punto tenemos que los resultados confirman que el cobre, pese a su elevada conductividad térmica que presenta,
que es 394 watts por metro Kelvin, va a presentar limitaciones en ambientes corrosivos. ¿Eso qué quiere decir? En ambientes que, por ejemplo, industriales, que van a ser comunes en lo que son las plantas químicas o refinerías. También tenemos en los ambientes húmedos, que por ejemplo presentan suelos con sales o agua que pueden corroer tuberías. Luego también tenemos que Yan, Liu y Wang, que es un libro en el año 2019, confirma que la exposición a refrigerantes con ácidos fórmicos o amoníacos pueden provocar lo que es la oxidación y picaduras en materiales. En este caso van a disminuir su vida útil y su eficiencia, lo que evidencia una vez más que la importancia de emplear materiales con mayor estabilidad química. ¿Esto qué quiere decir? Que como sabemos que el cobre puede corroerse o deteriorarse cuando está expuesto a ambientes mucho más agresivos, no siempre es el material más adecuado para lo que son los sistemas de refrigeración. Por eso los investigadores van a recomendar evaluar otros materiales o aleaciones que sean menos reactivos químicamente, es decir, que no se oxiden con mayor facilidad. Como tercer punto, tenemos que las aleaciones como cobre, níquel, fósforo y cobre, níquel y cobalto van a superar lo que es el cobre puro, ya que van a ofrecer mayor resistencia mecánica, térmica a lo que es la corrosión. Por lo cual acá destacamos a lo que es el fósforo, porque se va a proteger lo que es la superficie metálica y de esta manera va a mejorar lo que es el rendimiento de los sistemas térmicos. Como cuarto punto tenemos que las aleaciones de cobre y níquel también van a destacar por su fiabilidad y su eficiencia en sistemas térmicos exigentes, ya que esta estabilidad va a permitir mejorar el rendimiento en el flujo de calor y también en lo que es el intercambiador y también lo que son las tuberías, por lo cual van a confirmar un poco más lo que son nuestros resultados. El quinto punto va a tratar desde una perspectiva mucho más metodológica, analizando lo que son los documentos que hemos utilizado para el presente informe, en los cuales han sido desde un enfoque descriptivo y comparativo de diferentes libros o textos entre los últimos 10 años. En sí, esto va a permitir validar el documento y también analizar lo que son los datos de una manera válida. Asimismo, también hemos encontrado que no hay tanto la parte experimental, pero esto abre puertas a realizar diferentes investigaciones a un futuro. En sí también hemos encontrado resultados teóricos y hallazgos experimentales de la literatura que van a permitir obtener conclusiones sólidas y confiables. También hemos encontrado que las aleaciones de cobre y níquel pueden mejorar lo que es la durabilidad y la eficiencia de los sistemas térmicos. Esto puede ser hasta un 40% y un 90% en reducir lo que es la corrosión. Y también mantener una eficiencia térmica superior a 80% del cobre puro. Asimismo, contribuyen a lo que es la sostenibilidad industrial, que va a permitir disminuir la frecuencia de reemplazo de componentes, optimizando lo que son recursos naturales. Como séptimo punto tenemos el cobre, que va a seguir siendo relevante, pero las aleaciones de cobre, níquel y fósforo que hemos mencionado, y también de cobre, níquel y cobalto, van a permitir marcar una evolución al ofrecer mayor eficiencia, resistencia y sostenibilidad, por lo cual en nuestro estudio hemos reafirmado la innovación de materiales metálicos, que va a ser muy esencial también para mejorar la eficiencia energética y prolongar la durabilidad en los sistemas de refrigeración, favoreciendo tanto el rendimiento industrial como la conservación ambiental. En el caso de las conclusiones hemos planteado algunas, en las cuales tenemos que el cobre va a destacar mucho por su excelente conductividad térmica y eléctrica, aunque va a presentar una baja resistencia a lo que es la corrosión, que va a restringir su uso en diferentes entornos industriales y exigentes, ya que pueden ser ambientes mucho más agresivos. Como segundo punto, también hemos planteado que las aleaciones presentadas por cobre, níquel, fósforo y cobre, níquel y cobalto van a mostrar un rendimiento superior al cobre puro, al combinar una alta conductividad con excelencia al momento de la resistencia y estabilidad térmica,
siendo mucho más óptimas al momento de realizar diferentes sistemas de refrigeración industrial. Como tercer punto, hemos planteado que los elementos presentados como níquel, cobalto, silicio y fósforo fortalecen lo que es la matriz metálica, como ya lo hemos explicado anteriormente, y mejoran la microestructura para lo que es la resistencia, manteniendo de esta manera una buena conductividad térmica. Y finalmente tenemos que el análisis comparativo que hemos planteado van a demostrar que las aleaciones como cobre y níquel van a incrementar lo que es la vida útil a los sistemas de refrigeración hasta un 40% y reducir la corrosión en un 90%, conservando de esta manera lo que es la eficiencia térmica del cobre puro, por lo cual nuestro estudio va a contribuir mucho al conocimiento de la ingeniería de materiales y refuerza la importancia al momento de seleccionar las diferentes aleaciones sostenibles que favorezcan tanto a lo que es la energía, la eficiencia energética y a lo que es la durabilidad industrial. Finalmente hemos planteado también lo que son las recomendaciones, en los cuales lo hemos dividido por diferentes sectores y puntos, como por ejemplo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos nos puede favorecer en poder implementar o fortalecer los programas de investigación aplicada en la ingeniería de materiales, ya que no se encuentran demasiadas información sobre la parte experimental. De esta manera, promoviendo este diseño experimental de aleaciones de cobre y níquel y su comportamiento bajo situaciones reales de una operación. Luego tenemos a la Facultad de Ingeniería Industrial. Nosotros podemos ver de esta manera e incorporar prácticas experimentales sobre lo que es el cobre y níquel en los cursos de ingeniería en materiales y también las transferencias de calor, fomentando la aplicación del conocimiento teórico. Luego tenemos a la comunidad científica e industrial. En este caso nosotros hemos colocado que buscamos adoptar el uso de aleaciones de cobre, níquel, fósforo y cobre, níquel, cobalto, silicio en lo que es la fabricación de intercambiadores de calor, tuberías o sistemas de refrigeración, donde la resistencia a la corrosión y la eficiencia térmica sean factores críticos. Luego hemos planteado a futuros investigadores poder dar algunas recomendaciones como lo que es desarrollar estudios experimentales y simulaciones computacionales para predecir el comportamiento térmico y estructural de las aleaciones en condiciones reales, y también implementar o impulsar materiales de sostenibilidad que mejoren la eficiencia energética y reduzcan lo que es el impacto ambiental. De esta forma nosotros recomendamos contribuir o continuar el desarrollo de materiales sostenibles de alto rendimiento que puedan contribuir a lo que es la eficiencia energética y la reducción del impacto ambiental en lo que es esta industria.